habías consensuado el plan Cóndor. Necesitabas tener la hipótesis del enemigo interno. La necesitabas para consumar. Y de ahí, digamos, hacer un subversivo cualquiera de los habitantes de este país era solo la decisión subjetiva de ellos. De ellos. No había otra. No había otra. No había una. Era un estudiante, era un obrero, era un maestro, era un artista plástico que le parecía que un cuadro tenía las alas de la libertad y podía ser, ¿entendés? Una clara señal simbólica de oposición a los principios que ellos decían defender. Y esto es claramente lo que además define que esto no fue guerra, esto no fue una guerra. Desde ningún lugar es una guerra. Y nunca con la claridad que lo dice Ballester. No fue una guerra. No fue una guerra. Entonces ahora voy a poner acá la llamada condición de subversivo en esta lógica nunca dependía de lo que hiciera quien sería el blanco, nunca dependía de lo que hiciera o efectivamente pensara quién sería el blanco de dicha caracterización. Dependía simplemente de que se lo viera como tal. Efectivamente pensar a quién sería el blanco de dicha caracterización. Dependía simplemente de que se lo viera como tal. Es decir, que la vida, la integridad física, la libertad de cada uno de los habitantes de este país solo tenía valor si a las fuerzas legales, como les gusta llamarse, no se les ocurría identificar como subversivo. De allí que la subversión del orden jurídico implantada por los terroristas de Estado puso en libertad condicional a toda la sociedad. Me encanta esta frase que acabo de decir. De allí que la subversión del orden jurídico implantada por los terroristas de Estado puso en libertad condicional a toda la sociedad. Muy bueno. Colorín colorado. Sí. Negó todo ejercicio de los derechos fundamentales Me está encantando ahora, ¿no? Así es. Acá tengo uno que escribió un parte que es un poeta. ¿Qué dice que? Dice, lamentamos no poder ser oficial a la señora Adri desde la Embajada de Buenos Aires. Ninguna esperanza o algún dato firme. Los empleados de la Embajada sabemos del pacto de silencio que prevalece entre los oficiales argentinos sobre este elemento de la campaña antisubversiva del gobierno
¿Y por qué es improbable que se conozca el destino de Ah, pero Jaime ese no Gris era de la embajada argentina, era de qué embajada. de Estados Unidos, de Ah, mira Argentina? vos, qué conmovedor. Escuchá, o por qué es improbable que se conozca, que hasta que se conozca el destino de Jaime Gris, a menos que, puntos suspensivos, por alguna chance, puntos suspensivos, él todavía está vivo y las autoridades del gobierno deciden sacarlo a la superficie. ¡Wow! La embajada de Estados Unidos en Roma sabía que había pasado, porque se le había dicho en la Mirá embajada vos. de Montevideo. Es re importante que eso Sí, y después de 30 años de impunidad, en el primer juicio por violaciones a derechos humanos que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario. Y presentarme ante ustedes a reclamar justicia por los hechos más dolorosos que pueda registrar una comunidad civilizada. Y debo agradecer ese privilegio a las víctimas, a los sobrevivientes y a los familiares que sin descanso durante los 30 años lucharon por llegar a estos juicios. Lamentablemente, muchos de ellos ya no están, pero, sin embargo, tienen presencia en las voces aquellos desaparecidos, que llaman desaparecidos, a través de los que tuvieron la suerte de volver de las sombras, y los familiares que han muerto, como en esta causa, una de las protagonistas más importantes, Cecilia Nazábal, a través del esfuerzo y sus testimonios brindados durante la instrucción. Y digo que es un doloroso privilegio porque la verdad que escuchar los testimonios, la crueldad y el horror que implantaron y que se vio sometido este país desde marzo del 76 hasta diciembre del 83, como dijo Estracera en su alegato de la causa 13, ha significado una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde el horror, la crueldad, la eyección son difíciles de imaginar antes y de comprender después. Como dije, estos delitos, como ya ha quedado claro en todos los alegatos de los creyentes particulares que me antecedieron, constituyen lo que se llaman delitos de lesa humanidad, y a los efectos de no aburrir y distraer con los mismos argumentos, los hago propios y además solicito que sean incorporados como parte de este alegato, sin perjuicio de que más adelante voy a hacer algunas aclaraciones referidas a los delitos de lesa humanidad. Pero, señores jueces, no se puede comprender la gravedad de los hechos que forman parte de la acusación, que son el objeto de esta causa y por los que deben responder los aquí acusados, si no se comprende el contexto en que estos hechos fueron consumados.
que estos hechos fueron perpetrados. Entonces, nos tenemos que preguntar primero qué pasó en este país a partir del 24 de marzo de 1976. Y para dar una respuesta sencilla y comprensible para todos, voy a tomar una idea del doctor Marcelo Sanzinetti. Dice Sanzinetti, mientras en las facultades de Derecho de todo el país, y no sin solemnidad, se nos enseñaba el artículo 18 de la Constitución Nacional, el que, esto no me va a pasar porque yo lo voy a tener con un índice, seguro, en el que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de una orden escrita emanada de autoridad competente, que es inviolable el derecho de defensa en juicio de los derechos de las personas y de los derechos, que es inviolable el domicilio, que es inviolable la correspondencia privada y epistolar, que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda especie de tormentos y azotes, cuestión que ya había sido resuelta por la Asamblea del año 13 en nuestro país, además esta última. Que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y que toda medida que atente contra este principio impuesta y si se impone cualquier medida en contra de esto, quienes la impongan deberán responder por ello. Como decía, mientras se nos enseñaba esto, es decir, mientras se nos enseñaban estas garantías reconocidas por la comunidad internacional, por el mundo entero, y otras añejas, que es lo que constituye, en definitiva, el patrimonio común de los pueblos civilizados, que forma parte de la conciencia universal y que resulta el cimiento de cualquier sistema o sociedad que pretende una convivencia pacífica. Miles de habitantes en todos los rincones de este país, de mi país, eran secuestrados ilegalmente, saliendo de sus lugares de trabajo o ingresando a ellos, en los lugares de estudio, y muchísimos en sus domicilios o sacados de sus casas, en la mayoría de los casos, de la tranquilidad de la noche, sin exhibírseles órdenes de detención ni de allanamiento, sin que se los pusiera a disposición de ningún juez, sin que se les imputara ningún delito, sin que nadie les explicara el motivo de la detención, negándole toda posibilidad de defenderse, sin respetar su individualidad moral, su integridad física, su dignidad, sus creencias, ni a sus familias, ni a sus afectos. Es decir, todos sometidos a horrorosos vejámenes y padecimientos, como hemos escuchado en cada uno de los testimonios de los sobrevivientes en esta audiencia. Y de esta crueldad y de este horror no se escapaban ni las mujeres embarazadas, ni los niños por nacer, ni los nacidos, ni los menores de 20, ni los hombres.
ni las mujeres de esta sociedad. Y todo esto se hizo, lo hicieron y incluidos los aquí acusados, en nombre de la seguridad nacional, la preservación de los valores cristianos, la defensa del bien común, la supervivencia de la República. A mi gusto, resulta muy ilustrativa la carta de Rodolfo Walsh, escrita el 24 de marzo de 1977, a un año de haberse instaurado la dictadura militar en este país, donde todo eso que dije yo ya lo podía detallar con una claridad que por supuesto yo no puedo. De manera que solicito, señores jueces, que me permitan leer los párrafos sobresalientes de la carta de Walsh. Carta que, quiero recordar, al otro día le costó su vida y que, como hemos escuchado en esta audiencia, tener una copia en su poder, haberla leído, le costó la libertad a Olga Moyano, el sometimiento a tratos crueles, le costó la libertad y la vida a Morandi y a Miranda. Bueno, le voy a leer lo de Walsh, que no lo voy a leer ahora. Como decía, es indudable la calidad que exhibe estas líneas que acabo de leer de Rodolfo Walsh. Y es increíble porque poder decir esto al año del golpe, mientras estos señores actuaban en la mayor clandestinidad, con la disposición de todas las instituciones del Estado, es decir, con la suma del poder público y amparados en eso, que alguien pueda describir esto con tanta claridad al año simplemente. Imagino entonces que, porque lo tengo que imaginar, que quienes en aquel momento podían acceder a esta información sentirían una gran impotencia, y además no puedo representarme la crueldad con la que actuaban estos señores. Sí, a pesar, como dije, de la clandestinidad, el secreto y el amparo en el aparato de poder, alguien podía escribir estas líneas. Y eso es lo que me convence, señores jueces, de que aquí no hubo una guerra. De que aquí no hubo una especie de balanza, que estos señores no vinieron a balancear la violencia de distintos signos. Lo que hicieron, y también usando las palabras de Rodolfo Walsh, fue implantar un régimen de terror sin límites. Esto es lo que hicieron. Señores jueces, terror sin límites. Sin reglas, inclusive al margen de las propias normas que ellos se habían dictado. Y esto lo aclaró muy bien en esta audiencia el teniente coronel retirado Ballester, a quien voy a apelar a los efectos de analizar y poder responderme a aquella pregunta inicial de qué pasó a partir de marzo del 76 en este país, es decir, en qué marco se cometieron los crímenes
por los que deben responder los aquí acusados. Ante una pregunta formulada acerca de qué fue esto que se le hizo a Ballester, sin duda Ballester dijo: lo que ocurrió acá fue la implantación de un sistema de represión ilegal. Señores jueces, eso dijo Ballester en esta audiencia y lo escuchamos todos. Y ya que menciono a Ballester en este punto, me parece que debo aprovechar y referirme a otras cuestiones que también sobre las que nos ilustró en esta audiencia el teniente coronel retirado Ballester. Nos dijo en esta audiencia Ballester que en realidad el golpe de Estado del 76 no fue o no tuvo como finalidad exclusiva, por lo menos, la supuesta de aniquilar la subversión. Nos enseñó Ballester en esta audiencia que desde la década del 50 la Junta Interamericana de Defensa había recomendado a todos sus miembros que adoptaran la llamada doctrina de la escuela francesa. ¿Y en qué consistía esta doctrina de la escuela francesa? Básicamente en las técnicas que utilizó Francia, el ejército francés, en la lucha con sus colonias Indochina y la tristemente mal llamada Batalla de Argel en Argelia. Y esta doctrina fue lo que inspiró el plan criminal que ejecutaron durante todo lo que se conoce como el proceso de reorganización militar nacional. De reorganización nacional, cuyas características voy a detallar en un ratito. Digo que Ballester nos aclaró también en esta audiencia que en este país ese plan, esa doctrina, se comenzó a aplicar en los años 60. Particularmente, luego que en el año 1960, en una reunión de la Escuela de Panamá, donde concurrían todos los comandantes de las fuerzas de los distintos países de América, el Pinochet propuso llevar adelante lo que se llamó o se conoce como el Operativo Cóndor. ¿Y en qué consistía la propuesta de Pinochet? Consistía en admitir que los Estados miembros, esto provenía ya de un poco antes, cuando Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, propuso que un ataque a cualquiera de los países de América implicaba un ataque a la región y por lo tanto todos los países responderían a ese ataque. Y la verdad que acá me pregunto si esa fue la reacción que tuvo Estados Unidos y los países de América cuando los ingleses atacaron las Islas Malvinas. O sea, me pregunto si era tan así. Sin embargo, nosotros adherimos a esto, adherimos a la implantación de la teoría de la seguridad nacional y por supuesto a este operativo Cóndor mediante, por supuesto, la activa intervención de las Fuerzas Armadas, como dije mucho antes del golpe de 1976. ¿En qué consistía estábamos el Plan Cóndor o el operativo Cóndor? Y era que las fuerzas que se admitían, los países miembros
participantes de lo que se conoce como la Escuela de Panamá o la Escuela de las Américas, pudieran ingresar, o sea, los grupos de inteligencia de un país pudieran ingresar a otro país, y sin intervención judicial, sin participación de la Cancillería, detener personas, interrogarlas, trasladarlas e inclusive matarlas. Buen ejemplo de esto, por lo menos ocurridos en nuestro país y que confirman nuestra adhesión, digo nuestra porque es mi país. En el marco de ese operativo Cóndor, se mata aquí al general Torres de Bolivia, al general Prat de Chile, se secuestra y mata al senador Michelini de Uruguay. Y como estos podríamos dar miles de ejemplos más. Ballester, sin ser consultado acerca de qué opinión le merecían estas acciones, dijo que para él, estos hechos eran acciones aberrantes, ¿no? O sea, para ir ingresando en las consideraciones o calificación del plan que se implementó en este país. Y nos enseñó una síntesis de las propuestas de la llamada Escuela Francesa para que se conoce como técnicas de guerra moderna, contrainsurgencia o guerra contrarrevolucionaria. Y las pautas principales, nos dijo Ballester acá, era que se tuviera un control absoluto de la población, es decir, que se supiera qué hacían los distintos sectores, organizaciones sociales, etcétera, de una sociedad. Un sindicalista, un estudiante, una organización social, los maestros, los militares que no acordaban con esto, y nos dio recordando las consecuencias que han tenido militares que no acordaban con esto, entre ellos el asesinato del teniente coronel Alberte o la detención y condena por 7 años a Cesio. Estos controles sobre la población se hacían con una revitalización de lo que eran los aparatos de inteligencia de los ejércitos, dándole, o sea, un rol determinante en esta tarea. Quiero recordarles, señores jueces, que los aquí imputados, todos, pertenecen al destacamento de inteligencia 121, y no es poco importante lo que estoy diciendo en la medida que los crímenes que cometieron estos señores lo hicieron también con las técnicas que le enseñaron al ejército argentino, los militares franceses. Vuelvo, decía que le daban a inteligencia un rol determinante, y que en nuestro país ese control de la población a los que nos estamos refiriendo comenzó mucho antes del golpe del 76. Comenzó posiblemente, dijo en esta audiencia Ballester, durante la dictadura de Lagos. También nos aclaró Ballester que el enemigo, digamos, el oponente en este tipo de guerra contrainsurgente, contrarrevolucionaria, era ideológico. Y a diferencia de la guerra clásica, el enemigo era interno, estaba en el interior de la población. Y de ahí que toda la población resultaba sospechosa. Que es esta la doctrina que inspiró las frases
o las acciones destinadas a aniquilar al enemigo, aniquilar la subversión en el caso argentino. Y la que inspiró también lo que se llaman acciones psicológicas destinadas a atemorizar al enemigo, quiero decir atemorizar a la población entera, porque ese era el enemigo, toda la población era sospechosa, a quebrar la voluntad del oponente, a desprestigiar al oponente, etc. Y esto es lo que ocurrió aquí en la Argentina. Y quiero hacer una última referencia sobre la declaración de Ballester en esta audiencia que dijo acerca de si conocía órdenes internas vinculadas o donde estuviera plasmada esta doctrina. Él dijo, miren, yo de verdad no conozco alguna particular, posiblemente porque ya me había ido del ejército, pero tengo una reflexión para hacer. Sí, en septiembre de 1998 en Estados Unidos, cuando se dejan sin efecto los reglamentos dictados, dictados durante esta época de vigencia de la escuela francesa, se accede, el mundo puede acceder a manuales que verdaderamente son manuales de tortura y exterminio. No veo por qué, dijo Ballester, algo diferente pudo pasar en este país, es decir, que esas reglas, esas normas inspiradas en esa doctrina fueran verdaderos manuales de tortura y exterminio. Y como dije, para terminar, ante la pregunta de cuáles eran las condiciones que presentaba este país en el momento en que se produjo el golpe militar, y en todo caso, y en su caso, cuáles eran las reglas aplicables, cuáles eran las normas que debían regir esa situación a su criterio. Él dijo, el golpe del 76 era absolutamente innecesario, en primer lugar porque faltaban muy pocos meses para las elecciones. En segundo lugar porque no había una situación tan extrema que obligara a hacer acá o a recurrir a lo que se llaman los consejos de guerra para hacer juicios sumarísimos y qué sé yo. O sea, que a su criterio no había ningún motivo para interrumpir el gobierno constitucional y por eso entiende que esto fue un sistema y la implantación de un sistema de represión ilegal. Y nos aclaró, en el caso que acá hubiera habido una guerra, que en este país hubiera habido una guerra, las reglas aplicables eran las convenciones internacionales que regían para este tipo de situaciones, es decir, para la guerra. Si no había guerra, y como dijo él, no había una situación extrema que habilitara la utilización de normas especiales, debía utilizarse la legislación nacional, es decir, el Código Penal y el procedimiento penal con todas sus garantías para llevar adelante o combatir los supuestos hechos o reprimir, es decir, juzgar, investigar los supuestos hechos cometidos por el enemigo, es decir, para las Fuerzas Armadas golpistas, la subversión. Y también dijo Ballester, para concluir, que para él, en definitiva, el 24 de marzo no fue una respuesta a la situación interna del país, sino que fue la concreción de un plan internacional previo. Aquel plan que se diseñó en la Escuela de las Américas, en la Escuela de Panamá, ese plan que para el Cono Sur se llamó Plan Cóndor. Agrego que en definitiva esto que ha dicho Ballester se ve reforzado a poco que uno haga memoria con el hecho de que en el mismo momento, en la misma década, distintos países del Cono Sur sufrieran golpes de Estado y en ellos se implantaran sistemas similares de represión
ilegal como el de acá. Quizás no en la escala que se dio en la Argentina. Entonces, señores jueces, estoy en condiciones, sin temor a equivocarme, creo, de afirmar que ni el golpe militar del 76, ni los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar encuentran justificación en la supuesta necesidad de dar respuesta a la violencia de lo que ellos llaman grupos subversivos, grupos armados, etc. Y esto que afirmo también encuentra apoyo en el hecho de que el gobierno constitucional le había dado instrumentos a las Fuerzas Armadas para aniquilar la subversión, tal el decreto de Luder, la famosa discusión acerca de que hemos tenido en la causa 13, que hemos presenciado y que seguimos presenciando acerca de qué significa aniquilar la subversión, que durante ese gobierno constitucional se le dio a las Fuerzas Armadas instrumentos, amplia cantidad de instrumentos, para llevar adelante la supuesta lucha contra la subversión. De modo entonces que queda claro que no fue esa la finalidad por la cual las Fuerzas Armadas deciden arrebatar el poder constitucional del gobierno que le daba estos instrumentos a su vez. Y puedo afirmar también, sin temor a equivocarme entonces, que el golpe militar del 76 tenía una finalidad real, como ellos mismos han dicho en sus reglamentos, en particular en la Directiva 504, que iba mucho más allá de la lucha contra la subversión. Desde luego que la finalidad del golpe del 76 tenía origen en aquellas reuniones de la Escuela de las Américas y de la Escuela de Panamá para implantar los valores de lo que se conoce como seguridad nacional. En síntesis, la finalidad del golpe fue llevar adelante, concretar el plan que se diseñó en la Escuela de las Américas y se afinó en la Escuela de Panamá con el llamado Plan Cóndor. Y quiero recordarles, señores jueces, que el acusado Guerrieri está procesado en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor. Con lo cual, no le era desconocido a los aquí imputados esta finalidad. Entonces, retomando la idea que venía desarrollando, me parece que es claro que la finalidad del golpe del 76 no fue la que hemos escuchado, la que nos han mentido a toda la sociedad, los militares golpistas. No fue que venían a poner orden a los desordenados para garantizarnos la república, señores jueces.
esto no lo digo solo yo, lo dicen ellos, lo dijeron ellos. Si me permiten, voy a leer el punto 1 del plan del ejército confeccionado, que lleva la firma de Videla en febrero de 1976, y dice: la Junta de Comandantes Generales, ante el grave deterioro que sufre la nación, ha resuelto adoptar las previsiones para el caso de tener que destituir al gobierno nacional y constituir el gobierno militar. Mientras decía esto, el plan del ejército mientras contaban, como digo, o sea, mientras el plan del ejército decía esto, el gobierno constitucional le seguía dando más y más herramientas para la llamada lucha contra la subversión, para aniquilar a la subversión. Se crea, quiero recordar, el Consejo de Seguridad Interior durante el gobierno constitucional, en el que participaban los ministros, el presidente y todos los comandantes de las fuerzas, que en ese lugar se diseñaban todos los decretos que finalmente regían la lucha contra la subversión, de modo que hipócritamente y por atrás de todo esto ya diseñaban el golpe de Estado, ya lo diseñaban, y ellos lo dicen, en febrero del 76 lo iban diciendo, y mucho antes. Y para recordar algunas de las normas que tenían a disposición estos señores, las Fuerzas Armadas, que después terminan derrocando al propio gobierno constitucional que le dio estos instrumentos, basta revisar la directiva 1/75, los decretos 27, 70, 71 y 72. Y también permítanme, señores jueces, leer el punto 2 del plan del ejército de febrero de 1976, es decir, de antes del golpe, donde queda definitivamente claro